el tema que teníamos, ¿verdad?, previsto para esta oportunidad. Y pues vamos a estudiar un tema, ¿verdad?, que es acerca de las 7 congregaciones que aparecen en el libro de Apocalipsis. Así que les invito, ¿verdad?, les invito para que podamos pues abrir las escrituras, ¿verdad? Podamos abrir las escrituras y vemos, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a comenzar, ¿verdad?, en el verso 4. Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Y el verso 4. Justamente, ¿verdad? El tema que vamos a estudiar, pues es acerca de las 7 Keilot, o las 7 congregaciones, o más conocido popularmente como el mensaje a las 7 iglesias. Así que pues vamos a hacer ¿verdad?, una oración para que sea el Eterno el que nos, el que nos ayude, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos poder conectarnos en esta hora, Padre, para poder estudiar tu bendita y santa palabra. Le damos gracias, Padre, porque nos ha guardado. Tus misericordias han sido, wow, hasta los cielos para con cada uno de nosotros, y nos sentimos agradecidos. Le pedimos, Padre, que su presencia esté con nosotros, ¿verdad? Estamos lejos en distancia, pero unidos con un mismo espíritu. Así que pedimos en esta hora, Padre, que el que hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén, amén. Bien, como les decía, pues vamos a abrir las escrituras en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, y nos vamos a ir vamos a ver. Vamos a ir al verso 4. Vamos a leer el 4. Apocalipsis, capítulo 1 y el verso 4. Vean, dice así: Juan, a las 7 congregaciones gracia y shalom alejen, o paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Elohim, su Padre, a los siglos de los siglos. Amén. Quisiese que nos fuésemos adelantito a leer otro pasaje, y es el verso 11. 1:11 de Apocalipsis. Dice así, que decía: yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 congregaciones, oiga, a las 7 congregaciones que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que pues estamos, amados hermanos, para los que están ingresando, en Apocalipsis capítulo 1, y leímos el verso 11, ¿verdad? Pero pues quiero mencionarles que, bueno, este es el Apocalipsis, o también conocido también como el libro de las revelaciones, el cual se dice que fue escrito allá aproximadamente
el año 80, 90, cuando también se dice que Juan, ¿verdad? Johanán, tenía aproximadamente esa misma edad, como 90 años, ¿verdad? Y que pues estaba preso, ¿verdad? Pero él estaba en una isla llamada la isla de Patmos, ¿verdad? La isla de Patmos. Y pues tenemos un mensaje de Yeshua para estas 7 comunidades. Estas 7 congregaciones, de verdad que ¿cómo decirles? Es importantísimo el mensaje que Yeshua da a estas 7 comunidades que existían en lo que se le conoce como Asia Menor, ¿verdad? Prácticamente el occidente de Asia Menor, ¿verdad? Ahí estaban estas comunidades a las cuales, ¿verdad? Son 7 y se les entregó un mensaje muy importante. Ahora, pues diríamos, ¿y eso qué? ¿Y qué con nosotros? Bueno, muchísimo, ¿verdad? Porque los mensajes que se les dan a estas 7 congregaciones, la mayoría de ellas tenía cosas buenas y tenía algunas cosas que no eran buenas. Entonces, casi que podíamos decir que podríamos nosotros estar en algún grupo de ellas, ¿verdad? Porque tenían algunas cosas buenas y tenían cosas malas. Se les menciona lo bueno, se les menciona lo malo, y al final siempre se menciona el premio, ¿verdad? Y esto no significa de que para Éfeso era un premio y para Esmirna era otro premio, no, sino que realmente el premio, ¿verdad? El premio que se le dice a Éfeso también es el premio a Esmirna, pero está dividido, es decir, está hablando del regalo, ¿verdad? Pero el regalo se divide en 7 partes. Por esto es de que podemos hablar inclusive de 7 tipos de congregaciones o de 7 tipos de personas, ¿verdad? Por eso es de que, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Bueno, yo espero primeramente que el Eterno hable a mi vida, ¿verdad? Porque pues yo soy el primer pecador acá y el primero que necesito que Yeshua hable a mi mente y a mi corazón, ¿verdad? Así que pues vamos a iniciar, ¿verdad? Y nos ubicamos en el capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2 con la primera comunidad, que es la comunidad de Éfeso. Vea, por eso es que leímos el verso 11 de Apocalipsis, ¿verdad? 1:11, ¿verdad? Donde nos va a hablar de estas 7 comunidades. Así que pues vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: 2:1 de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, quiero decirles algo. Bueno, aquí aparece la palabra ángel, ¿verdad? ¿Será que cada iglesia, cada congregación tenía un ángel? Bueno, quiero decirles que en realidad no estamos hablando acá de ángeles, así ángeles. O sea, lo que sucede es lo siguiente. La palabra, bueno, de hecho la palabra griega angelus, ¿verdad? Es la palabra hebrea malak. Malak se dice, es la palabra hebrea para ángel. Pero malak, la palabra malak no siempre significa en sí ángel, sino que significa mensajero. Así, mensajero. De verdad, ahí podría ponerles bastantes ejemplos bíblicos. Entonces, en realidad, cada carta está dirigida al líder de cada comunidad, al líder de cada una de estas 7 congregaciones, o de estas 7 keilot, o de estas 7, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Ya hemos hablado, la palabra iglesia es una palabra griega, ¿verdad? Es una palabra griega que justamente la palabra es eclesía, ¿verdad? Casi se dejó igual. La palabra en español tendría que ser congregación o asamblea. Y que estamos hablando de la congregación. De hecho, hay una videoenseñanza en nuestro canal que les invito a verla,
¿verdad? La cual pues lleva como título ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Verdad? Los invito a ver esa videoenseñanza, ¿Cuándo nació la iglesia? Para que nosotros nos ubiquemos quién es la iglesia, ¿verdad? En eso hay, de verdad, no digo más, solo les invito a ver la enseñanza, ¿verdad? Y espero sus comentarios, espero preguntas, comentarios y sugerencias. Así que, pues bueno, estas cartas están escritas para los líderes de estas comunidades. En este caso, ¿verdad? Comienza diciendo el verso 1, escribe al mensajero, al líder de la comunidad en Éfeso. Oiga, en Éfeso. Y luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, vea, está hablando del Mesías, ¿verdad? Hemos dicho que el número 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Y luego dice, el que anda en medio de las 7 de las 7 menorot, o de los, vamos a decir, de los 7 candeleros, son creo que sabemos que es una menorá, ¿verdad? De las 7 menorot de oro. Dice esto, se habla de 7 candeleros y se habla de 7 estrellas, ¿verdad? ¿Qué significan estas 7 estrellas? ¿O qué significa estos 7 o estas 7, en este caso sería, ¿cómo se llama? De estas 7 lumbreras, sería la palabra más correcta acá, perdón, amados, no es la palabra menorot, sino la palabra nerot, así, nerot, que viene de luz. Ner es luz y en este caso son 7 luces. ¿Por qué? Porque cuando dice el que anda, dice el que tiene las 7 estrellas, fíjense bien, y el que anda en medio de las 7 nerot de oro, dice esto. Ahora, ¿de qué está hablando? Aquí está hablando de la menorá, está hablando del candelabro de oro, que de hecho ya se los he mostrado y se los voy a mostrar otra vez más. De esto, vean, esto que tenemos acá, cada una de ellas, al estar encendido, esto se ve como una estrella, luz, ¿verdad? Y a la misma vez, ¿verdad? Se menciona los 7 nerot, es decir, las 7 lumbreras, y estas son las 7 lumbreras. O sea que estas mismas son las 7 luminarias y estas mismas son las 7 estrellas, que también son los 7 ojos del Eterno que aparecen en el libro de Zacarías capítulo 4, y también, ¿verdad? Son los 7 espíritus del Eterno. Bueno, para esto tenemos inclusive otro estudio, ¿verdad? Que también, si quieren verlo completamente, se llama El misterio de la menorá, ¿verdad? También lo tenemos ahí en nuestro canal para que usted vaya y pueda pues escucharlos, ¿verdad? Y podamos ser edificados. Así que dice el verso 2, oiga, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Bueno, por si a alguien se le ocurre pensar, ¿verdad? Y decir, a saber si el Eterno sabrá lo que me... Claro, el Eterno sabe todo lo que nosotros hacemos. Él conoce nuestra vida, nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos, así. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, así. Y yo siempre que hablamos de eso, les digo, díganme cuántos cabellos tiene en la cabeza. Y yo le aseguro que usted no sabe, ni yo, ni sé tampoco. Pero el Eterno dice la palabra que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Así que Él conoce lo que hacemos, lo que no hacemos, todo lo sabe, ¿verdad? Cuando nuestro pueblo venía en el desierto, ¿verdad? Está escrito donde Él dice, yo sé, ¿verdad?, cómo es que has venido por este grande y terrible desierto. Él lo sabe, Él lo sabe. Así que, ¿cómo decirles? Podemos ver de que acá, ¿verdad?, cuando dice, yo conozco tus obras, Él sabe lo que hacemos. Las obras es una cosa muy importante. Oiga bien, son muy importantes las obras, pero como hemos hablado en las diversas enseñanzas, el problema de las obras depende de qué lado estén. Si las obras están, por decirlo así, ¿verdad?, están de este lado donde no hay fe, donde no hay amor,
esas obras, lo mejor, o sea, lo mejor que podamos hacer, si no hay fe y no hay amor, son un trapo de inmundicia. Pero cuando esas obras provienen de un corazón contrito y humillado, de un corazón que ama al Eterno y como producto de la fe, entonces esas obras vienen a perfeccionar la fe, porque la fe sin obras es muerta. Entonces nos dice la Escritura: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esto es buenísimo. O sea, prácticamente los de la comunidad de Éfeso eran personas que trabajaban arduamente, ¿verdad? Ahí dice arduo trabajo, eran pacientes, que bueno, la paciencia es uno de los frutos del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de la misma manera pues tenía obras. Y luego dice, y que no puedes soportar a los malos. Bueno, qué bueno, ¿no? Y has probado a los que se dicen ser Shaleahim, es decir, apóstoles, y no lo son, es decir, gente mentirosa. Yo creo que todo el tiempo esto de la gente, ¿verdad? Que se cree ser apóstoles, ¿verdad? Y eso no es nuevo, ¿verdad? Y luego dice, y los has hallado mentirosos. O sea, es decir, esta comunidad de Éfeso, ¿verdad? Tenía estas buenas cualidades. O sea, era rica en obras, trabajaba arduamente, ¿verdad? Trabajaba en el Evangelio, eran hormiguitas trabajando, ¿verdad? Eran pacientes, qué bueno, ¿no? La paciencia, wow. Muchos de nosotros somos bien impacientes. Todo lo queremos para ayer, wow. Y dice, y de la misma manera, ¿verdad? Conocía quiénes eran y quiénes no eran apóstoles, ¿verdad? Enviados, y los probaba, ¿verdad? Para ver si ellos decían verdad, y pues encontraba que muchos eran mentirosos. De la misma manera, dice el verso 3, y has sufrido. O sea, es decir, era una congregación sufrida. ¡Wow! O sea, ¿a quién le gusta sufrir? No, a nadie. Pero esta era una congregación sufrida. Y luego dice, y has tenido paciencia. Vuelve a mencionar la palabra paciencia, ya 2 veces, ¿verdad? Y luego dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Vuelve a mencionarles que han trabajado arduamente. Y dice al final, y no has desmayado. Es decir, podemos ver varias cosas lindas, ¿verdad? Una congregación rica en obras, una congregación que trabajaba arduamente, ¿verdad? Y menciona 2 veces que trabajaban arduamente, y menciona 2 veces también que eran muy pacientes, ¿verdad? Y que obviamente pues tenía aquello, ¿verdad? El Espíritu del Eterno para probar aquellos que hablaban verdad y los que no hablaban verdad. Y además de eso, pues dice que eran una congregación sufrida. Ahora, dice el verso 4, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea, qué tremendo esto, ¿verdad? Tenía muchas cosas buenas, pero estaban fallando en algo. Estaban fallando en que... ¿Y por qué dice? ¿Qué será? ¿Por qué no dice y has dejado tu amor? Sino que dice tu primer amor. Está hablando de un principio. Está hablando como, ¿verdad? Bueno, realmente cuando uno se casa, ¿verdad? Bueno, uno dice, recuerdo, ¿verdad? Con mi esposa cuando éramos novios, realmente no debería de menguar el amor. Algunas veces, ¿verdad? Es lamentable que con el pasar del tiempo, pues tal vez digamos, lo que hacía, ¿verdad? De novios por la novia, ya de casado, ya muchas veces cambia, y muchas veces cambia exageradamente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del primer amor, estamos hablando de cuando se enamoraron del Eterno, de cuando se enamoraron del Mesías. O sea, y las Escrituras nos dicen, fíjense bien, de que las cosas, o sea, todo lo que nosotros hagamos,
nuestras mejores obras, lo que sea, si nosotros no tenemos amor, aunque diere mi cuerpo a quemar, si no tienes amor, si no tengo amor, dice la palabra, nada soy. Así, nada, no sirve. Todo lo que hagamos, no importa si no hay amor. Entonces, cuando estamos hablando del primer amor, ese primer amor es el que tendría, o sea, la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Y yo no sé a quién más nos puede estar hablando el Eterno, ¿verdad? Pero ese primer amor tendríamos que tenerlo siempre. Es decir, esa llama, ¿verdad? Porque así hablamos del amor. Esa llama que está en nosotros, esa llama, ese fuego del Ruach HaKodesh, somos nosotros los que tenemos que mantenerlo vivo. Somos nosotros los que tenemos que mantenerlo encendido. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Avívalo, porque si no se va apagando. Y ya cuando ese fuego se va apagando, ya de verdad, ya no hay deseos de nada. Ya las cosas no se hacen bien. Cuando hay amor, las cosas, wow. Cuando hay amor, les digo, las cosas, todo lo que se hace bien, se hace con alegría, se hace, wow, hay algo que lo mueve a uno y uno está feliz. Pero cuando ese primer amor se acaba, eso significa de que entonces nos estamos quedando ya de verdad haciendo las cosas de una manera religiosa, de una manera mecánica, y así no funciona la cosa. Cuando las cosas se hacen de una manera mecánica y cuando las cosas se hacen de una manera así religiosamente, ya la mejor obra puede ser, pero ya no funciona, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Porque cuando se conserva el primer amor, inclusive hasta nuestra manera de hablar es diferente, amorosos con los demás, es decir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de motivar, nuestra manera de aconsejar cambia, ¿verdad? Una persona que su primer amor, es decir, ya no lo tiene, esa persona hace las cosas, pero a la misma vez no las hace porque quiere hacerlas. Por eso es que inclusive cuando dice, ¿verdad? El trabajo, por ejemplo, hablando del trabajo literal, si a una persona no le gusta el trabajo que hace, de verdad que eso va a ser una carga terrible porque va a hacer las cosas de mala gana. Entonces, la mayor motivación para un trabajo no es cuánto dinero va a ganar, sino que tendría que ser que le guste el trabajo, ¿verdad? Para que hasta cierto punto pueda disfrutar lo que hace y lo haga así, vamos a decirlo así, con amor. Entonces, en este caso estamos hablando del trabajo para el Eterno, ¿verdad? Y en este caso la comunidad de Éfeso había dejado su primer amor, ¿verdad? Es decir, era una comunidad fría, rica en obras, hacía esto, hacía lo otro, pero habían abandonado su primer amor. Y cuando dice aquí que habían abandonado su primer amor, esto traía otras consecuencias, ¿verdad? Y pues obviamente una de esas consecuencias, ¿verdad? Era de que pues ya ni siquiera no le hablaban a las personas del amor del Eterno, del amor del Mesías. Ya pues prácticamente pues se reunían, pero pues por costumbre se reunían, por no dejar, hacían las cosas, ¿verdad? Pero por otro tipo de cosas, menos por amor, quizás por algún interés, qué sé yo, ¿verdad? Porque inclusive cuando nosotros le servimos al Eterno, les digo, nosotros podemos, ¿y usted por qué sirve? ¿Y usted por qué hace esto? Ah, es que yo lo hago porque me quiero salvar. Mire, es cierto, pero le voy a decir algo. Si nosotros buscamos al Eterno y hacemos, o sea, lo buscamos y hacemos lo que Él quiere, pero lo hacemos de esa manera, estamos mal. Realmente todo lo que nosotros hacemos por Dios, por el Eterno, tiene que ser simplemente por amor, porque lo amamos, sin esperar nada a cambio. La salvación es un regalo, fíjense bien, es un regalo que Él nos da. Entonces sigue diciendo acá, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Oiga, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras. Oiga, esto es importante porque aquí está invitando a la congregación. O sea, esto es una cosa buena. ¿Por qué? Porque le está diciendo, todavía tienes esperanza. Bueno, mientras hay vida hay esperanza. Tienes esperanza, todavía hay esperanza. Entonces, si ya, por ejemplo, ya la comunidad no existiese y los miembros estuvieran muertos, entonces ya no habría esperanza para ellos. De la misma manera, oiga, todos nosotros tenemos una chispa divina dentro de nosotros. Así, todos nosotros tenemos adentro algo allá en el fondo que nos conecta con el Eterno. Pero muchas veces sucede, ¿verdad?, de que las cosas del mundo y un montón de cosas, ¿verdad?, ahogan ese deseo que sentimos en lo más interior, ¿verdad? Y es donde alguien dice, no, más adelante, ¿verdad?, quizás cuando esté viejo, cuando mis hijas crezcan, etcétera, etcétera. Pero realmente nadie sabe hasta dónde va a llegar. Nadie sabe, nadie puede decir en tal año, ¿verdad?, o cuando cumpla tantos años, entonces voy a hacer las cosas como se deben. No, el tiempo es hoy y ahora. Como dice la palabra, el día aceptable es hoy, no el mañana, porque el mañana no es nuestro. Hoy sí, hoy podemos cambiar las cosas. Y justamente el llamado para esta comunidad de Éfeso es un llamado de arrepentimiento. Fíjense bien, porque están a tiempo de hacer las cosas bien. ¿De qué sirve estar haciendo un montón de cosas si al final no van a servir para nada? Porque eso es lo que estaba pasando. Imagínense una congregación sufrida, una congregación rica en obras, una congregación que trabajaba arduamente, pero todo eso no le iba a valer de nada. Así, no le iba a valer de nada. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas de una manera religiosa. Así. Y cuando digo religiosa estoy hablando de una manera legalista. Casi que hay que hacer las cosas porque así las hemos hecho y cuando eso comienza a suceder, somos personas frías. Somos personas que guardamos esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, ¿verdad? Pero cuando hablamos con una persona, ¡boom! O sea, no somos personas que a través de una palabra llevamos un consejo, sino que somos personas que a pesar de guardar un montón de cosas, no, ¿verdad?, que yo guardo esto, que guardo lo otro, y yo conozco el nombre y que no sé qué, ¿verdad? Pero al final somos piedra de tropiezo, que ni entramos nosotros ni entramos nosotros ni dejamos que los demás entren. Ese es el problema. Entonces, si no existe ese primer amor en nuestras vidas, estamos mal. Así, porque ni amamos al Eterno, ni amamos al prójimo, ni siquiera nosotros mismos, ¿verdad? Y lo único que nos interesa son quizás cosas materiales, intereses, no sé, intereses particulares de cada quien, ¿verdad? Pero les digo, personas frías, ¿verdad? Personas que ni siquiera una sonrisa tienen. Les digo, porque cuando estamos hablando de todos aquellos que en un momento dado, ¿verdad?, venimos como descendientes del Adán caído. Oiga bien, bueno, entonces ahí sí, ¿verdad?, porque la palabra dice allá en el libro de Job que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Es una amargura completa, ¿verdad? Habla con una persona, le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues mire que la verdad que estoy mal, ¿verdad? Mire que me duele aquí. No, o sea, cuando habla con un hijo del Eterno y con alguien que verdaderamente tiene su primer amor, es diferente. Es diferente, es amable. Es una persona que le preguntan cómo está y no se anda quejando. Oiga, es una persona que no se anda quejando. Hay veces hay muchos de nosotros que les digo, habemos personas que usted comienza a hablar, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Mire que fíjese que no sé qué, y que mi tía, y que mi papá, y que no sé qué, y que mi esposo, y mis hijos, y al final... Y termina contándole todas las dolencias y todos los dolores habidos y por haber, que usted termina con un gran dolor de cabeza. Así. Entonces, o sea, realmente, ¿cómo puede ser que una persona se diga conocer al Eterno y no irradie la luz del Mesías? Y no tenga palabras de consejo, palabras dulces con una persona. Oiga,
Una persona que tiene la luz del Mesías en su vida, no, hombre, con una persona así da gusto platicar. No quiere ni dejar uno de platicar. Pero cuando una persona que dice conocer al Mesías, y les digo, y no tiene ese primer amor, no da ni gusto estar platicando. Así se lo digo. ¿Por qué? Porque solamente dice cosas que no debería de decir. Entonces, acá pues hay un llamado al arrepentimiento, oiga, de la comunidad de Éfeso, y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Fíjese bien. Recuerda, por tanto, de dónde... Usualmente el Eterno no le agrada que nosotros digamos antes, me acuerdo antes, no hombre, que así era vida, ¿verdad? No, al Eterno no le agrada que nosotros digamos antes yo estaba mejor que hoy. No, el Eterno quiere que digamos hoy estoy mejor que antes y mañana voy a estar mejor que hoy. Entonces, pero entonces, ¿por qué le dice recuerda por tanto? Aquí es diferente, ¿verdad? Eso es como cuando nuestro pueblo celebra Pesaj o la Pascua y le dice, acuérdate del día que saliste de Egipto. ¿Y qué día me tengo que acordar cuando salimos de Egipto? Cuando celebramos la Pascua o Pesaj. No, claro, ese día es una conmemoración, ¿verdad? Pero no, está escrito y te acordarás del día que saliste de Egipto todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, todos y todos. De hecho, es uno de los recuerdos diarios, de los 12 recuerdos diarios. Acordarse, oiga, hay que acordarse todos los días que Él nos sacó de Egipto. Y eso está ahí en la Torá, está en la palabra. Y si quiere ir a verlo, también tenemos un tema que se titula Los 12 recuerdos diarios. Por cierto, son 2 partes y también está en el canal de YouTube. Tenemos mucho material para gozarnos. Así que, dice la palabra acá, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, ¿quién era yo antes? ¿Verdad? Y bueno, ahora tengo la oportunidad de arrepentirme, porque eso dice, ¿verdad? Y arrepiéntete. ¿Dónde estabas antes? ¿Cómo eras cuando tenías tu primer amor? Acuérdate cómo eras. Es lo que dice el Eterno, ¿verdad? Acuérdate y haz una comparación. ¿Cómo eres hoy? ¿Cómo eras cuando comenzaste a conocer a Dios, al Eterno? ¿Cómo eras? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era esa relación que había, verdad? Cuando lo conocimos a Él como Jesús de Nazaret. ¿Cómo era eso? Porque les digo muchas veces, pasa eso, ¿verdad? Al principio comenzamos con un gran amor y después que seguimos, ¿verdad? Y después por la misericordia del Eterno entramos a conocer más, empezamos a conocer algunas cosas hebreas, conocemos su nombre en hebreo, pero muchas veces en vez de avanzar retrocedemos, así. Entonces cuando pasa eso, yo algunas veces cuando veo cosas, no, mejor ahí, mejor aquí se hubiera quedado, porque de verdad que en lugar de avanzar se retrocede, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Es por el ambiente. No, miren, les voy a decir algo. No le echemos la culpa a lo que nos rodea, de lo que nos sucede. No le echemos la culpa a nadie. La culpa en realidad la tenemos nosotros mismos. Yo siempre he dicho, imagínense, Adán se perdió en el paraíso, rodeado del paraíso, y Lot se salvó en Sodoma y Gomorra. Sí, no le eche la culpa al entorno. Los culpables somos usted y yo. Y tampoco le ande echando la culpa a su hermano, a su mamá, a su papá, a su hijo. No repartamos culpabilidades. Así. Seamos responsables, ¿verdad? Y digamos, sí, yo tengo la culpa. Yo cometí el error. Porque al Eterno le agrada eso. Que nosotros aceptemos nuestras responsabilidades. Adán fue el primer hombre que por ahí le dijeron, ¿con qué pecaste? No, mira la mujer que me diste, ¿verdad? Tú tienes la culpa por dármela y esta mujer tiene la culpa por hacerme pecar. Todos tienen la culpa menos yo. No, esa actitud no le agrada al bendito sea. Al Eterno le agrada que nosotros digamos, yo me equivoqué, perdón, de verdad. Y no que muchas veces, ¿verdad? Hoy es diferente, ¿verdad? Muchas veces cambiamos y la persona viene alguien, ¿verdad? Y hace algo incorrecto y dice, no hombre, es que este diablo sí que es cosa seria.
el diablo, este diablo, al diablo, hoy al diablo se le echa la culpa. No, la culpa la tenemos nosotros y tenemos que rectificar nosotros. En este caso, el Eterno está llamando a la comunidad de Éfeso para que se arrepienta. Vea lo que vamos a terminar de leer el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y oiga, y haz las primeras obras. Oiga, bueno, pero que no dice que era... ¿Y cómo es aquí? Pues ya no entendí. ¿Que no dice acá que yo conozco tus obras? Si estamos diciendo que era rica en obras. ¿Y cómo es posible que le dice y haz las primeras obras? Que no es rica en obras y que conoce su obra y su arduo trabajo y todo. ¿Por qué le dice haz las primeras obras? ¿Sabe por qué? La diferencia entre el verso 2, Apocalipsis 2.2 y Apocalipsis 2, vamos a ver, Apocalipsis 2.5, la diferencia es lo que decíamos al principio. ¿A dónde colocamos las obras? ¿Verdad? Porque estas obras que están teniendo ellas, cuando dicen en el verso 2, yo conozco tu obras y tu arduo trabajo, son obras sin amor. Así, son obras para impactar, no sé, quizás querían impactar al Eterno, o quizás querían impactar a los demás, o lo hacían por interés, o lo hacían por religiosidad, o lo hacían por, qué sé, no sé. Pero lo que no tenían estas obras era amor. Entonces, cuando el Eterno nos dice acá, por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y estas primeras obras, ¿qué tenían de diferencia con estas obras que estaban haciendo de último? Que las obras que el Eterno quiere que hagan son las obras que venían de un corazón constrito y humillado, ¿verdad? Acordémonos, de verdad, la palabra misma lo dice, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Tenemos un pasaje muy famoso, Efesios 2.8, 2.9 y 2.10. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Oiga, no por obras para que nadie... Si alguien no entiende, ¿verdad? No, ya no hay que hacer nada. Ya ve que no hay que hacer nada. No es eso. Cuando dice no por obras para que nadie se gloríe, estamos hablando de las obras del verso 2. Esas obras. Ellos tenían muchas obras de esas. No es por obras. Pero si seguimos leyendo Efesios 2.9, dice, pero somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, fíjense bien, para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, está hablando de la Torá, de los mandamientos, de las obras que vienen por medio de la fe. Entonces, en pocas palabras, Pablo está diciendo, no es por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados para buenas obras. Entonces, las obras que el Eterno quiere, estas primeras obras, son las obras de una persona que ama al Eterno. Y cuando amamos al Eterno, cuando amamos al Mesías, ¿verdad? Las cosas que hacemos vienen como un resultado del amor. Fíjense bien, en pocas palabras, ¿y ustedes por qué guardan la Torah y por qué guardan las leyes y por qué guardan la fiesta? Dice por ahí, si las obras, no, perdón, esas obras vienen, cuando vienen como un producto de la fe y del amor, eso es lo que el Eterno quiere. Eso es, por eso es que el apóstol Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 2:13, porque no son los oidores de la ley justos ante el Eterno, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Está hablando de la justificación de aquellos que guardan la Torá por medio del amor y de la fe, ¿verdad? Bien lo decía Yeshua en el libro de Mateo 23:23, ¿verdad? Diezman el eneldo, el comino, el eneldo, ¿verdad? Que era algo, pues obviamente, ¿verdad? Está bien, pero dejan lo más importante de la ley, o sea, lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Estas cosas debías de hacer sin dejar de hacer aquellas. Entonces, cuando acá está diciendo Yeshua, fíjense bien, está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Oiga,
De otra manera, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Y quitaré el candelero de su lugar. ¿Sabe? Nosotros no somos indispensables. El único indispensable es el Eterno. Entonces, cuando acá está diciendo esto es, ok, si tú no lo quieres, otro lo querrá. ¿Vea? Si acuérdense lo que le pasó al rey Saúl. Por su desobediencia, ¿vea? Había sido elegido rey de Israel por el Eterno. Pero por la desobediencia de él, ¿qué es lo que sucedió? El Eterno le tuvo que decir a través del profeta Samuel, ¿verdad? No, el Eterno te quitará el reino y se lo dará a tu prójimo. Y dice ahí, a otro mejor que tú. Así dice. Y se la dieron a David. ¿Verdad? Le quitaron el reino. ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, oiga bien, de la misma manera podemos encontrar acá, oiga bien, que dice, si no haces las primeras obras, si no vuelves al amor como cuando iniciaste, entonces vas a perder. Así nos dice el Eterno. Porque lo que te había dado a ti se lo voy a dar a otro. Ahora, eso es triste. Le voy a decir, eso es triste. ¿Por qué? Porque el Eterno, oiga bien, el Eterno nos ha dado algo grande a nosotros. Muchas veces nosotros venimos y no apreciamos lo que tenemos. No apreciamos. Porque muchas veces estamos, qué sé yo, el Eterno nos da algo, ¿verdad? Y muchas veces estamos viendo lo que tiene el vecino, lo que tiene la otra persona y así, ¿verdad? Entonces nos comparamos con los demás y no vemos las grandezas que tenemos. Cuando si nosotros no somos capaces de ver lo que el Eterno nos da, lo que va a pasar, miren, aquí hay un dicho muy común aquí en este país donde yo vivo, El Salvador. Dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, aquí yo creo que hay dichos que hay dichos que pegan y otros que no pegan. Pero este sí pega mucho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Mientras lo tenía, no lo valoró. Cuando lo perdió, entonces dijo, wow, hoy sí, lo perdí, hoy lo quiero, ya no. Entonces, en este caso, ¿verdad? Me recuerdo, por ejemplo, también la palabra nos cuenta, ¿verdad? De cómo Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, ¿verdad? ¿Y por qué se la vendió? Una cosa tan grande, una bendición tan grande, algo wow. Se la vendió por un plato de lentejas, así, por una bagatela. Sí, le dijo, yo te la vendo. Esto lo puedo ver, dijo, aquello no lo puedo ver. Cuando la Escritura dice que las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Jacob tenía claro eso. Esaú no lo tenía claro. ¿Y qué fue lo que hizo? Le vendió la primogenitura. ¿Para qué me sirve a mí eso? Dice. Mejor ahorita, vea, la comida sí la miro y me va a ser de provecho. Dice las Escrituras que después, vea, reaccionó después. Reaccionó cuando ya no había esperanza. Y dice la palabra que aunque lloró amargamente porque le devolvieran la primogenitura, no, o sea, la perdió. La vendió y punto. Y lloró, pero ya no pudo volver atrás. Entonces, es bueno que nosotros vayamos viendo qué es lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos y lo estamos menospreciando. Cada quien sabe qué el Eterno ha puesto en sus manos. Miren, el Eterno, estamos en tiempos donde Él está hablando, está con sus manos extendidas, nos bendice, nos guarda, cuida a nuestros hijos, aún nos da conocimiento de su palabra. Y nosotros, sí, bien, gracias. No menospreciemos. Por eso la palabra dice, ¿cómo hemos de menospreciar esta salvación tan grande? Cuando hoy que tenemos vida, oiga, hoy que tenemos vida, tenemos que aprovechar el tiempo y servirle al Eterno con todo nuestro corazón. Decía David en el Salmo 30:11, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda al hoyo?
¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? No. Hoy que estamos vivos, alabemos al Eterno. Hoy que estamos vivos, anunciemos su palabra. Hoy que podemos hacerlo, hablemos, seamos valientes y hablemos del nombre de Yeshua a las naciones. Valoremos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo valoramos, ¿sabe lo que va a hacer el Eterno? Se lo va a quitar a usted y se lo va a dar a alguien que sí valore estas cosas. Dice la palabra, seguimos acá. Dice, haz las primeras obras. Estamos en Apocalipsis 2:5. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. ¿Sabe? El Eterno nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Todo el deseo del Eterno es que nosotros nos arrepintamos, que hagamos teshuvá. ¿Sabe qué significa teshuvá? Retornar al Eterno. Que retornemos. De verdad, muchas veces podemos hablar de arrepentimiento, pero no nos arrepentimos. Muchas veces pensamos cosas, ¿verdad? Yo esto lo puedo hacer. No lo hacemos mejor. ¿Y por qué no dicen, verdad, o algo? ¿Cuáles son sus anhelos? Mira que yo como quisiera conocer las Escrituras. Dice alguien, ¿de verdad? Sí, yo quiero aprender. Sí, ok. ¿Cuánto tiempo dedica para estudiar? ¿Cuánto tiempo dedica a la oración para que el Eterno le dé la sabiduría de arriba? Pues no, ni nos gusta orar, no nos gusta ayunar, no nos gusta estudiar. Pero sí queremos conocer más pues sí. No nos engañemos. No nos engañemos, ¿sabe? Mire, el Eterno dice su palabra que si alguno está falto de sabiduría, demándela a Él. Que Él dice que se la da a aquel que pero aquel que de verdad se la pide de corazón. Estamos viviendo tiempos donde de verdad los obreros son muy pocos y la mies es mucha. Vivimos en tiempos de tanta confusión como nunca antes, así, como nunca antes. Se necesitan personas que se levanten con sinceridad y quieran servir al Eterno. Como dice una alabanza por ahí, hombres de valor, dice por ahí una alabanza cristiana. Hombres de valor necesita el Eterno. Hombres de valor necesita Él. Y no solamente hombres, sino mujeres también. Hombres y mujeres que puedan ser capaces inclusive de dar sus vidas por Yeshua. Porque realmente ese es el amor. El amor, Yeshua dijo, ustedes son mis amigos. Un amigo es aquel que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen las cosas que yo os mando. Todavía no nos dice que debemos de dar la vida. Todavía allí, aunque va a venir un momento donde la palabra misma dice que el que quiere encontrar la vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Como el hijo pródigo, tenemos que volver en sí. Porque a veces no pensamos bien. Oiga, hay veces no pensamos bien. ¿Y por qué no pensamos bien? Sí, porque las cosas de este mundo y aquí y el trabajo y lo que dice la otra persona y muchas veces somos capaces de dejar al Eterno por quedar bien con un amigo, por quedar bien con un familiar. O sea, todavía no hemos entendido. Sí, eso pasa y nos pasa a nosotros. Cambiamos al Eterno por algo que no vale la pena, así como Esaú, por un plato de lentejas. Yo les digo, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado al Mesías por algo que no vale nada? Por un momento, ¿verdad? Por un momento de ilusión, por un momento de alegría, por un momento de placer. No, ya no es tiempo que estemos pensando así. Debemos, de verdad, levantar nuestras cabezas y de verdad decirle al Eterno, perdónanos. De verdad, perdóname, he hecho las cosas, no las he hecho bien, pero quiero hacerlas bien a partir de hoy. El Eterno todo el tiempo está así, para que haya un arrepentimiento y de verdad queramos hacer las cosas, queramos servirle a Él. Qué bendición más grande podemos tener que seamos servidores del Rey del Universo,
del Boré Olam. Wow, eso, pero usted y yo decidimos. Vamos a seguir leyendo. Dice acá, vamos a ver. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer el verso 6. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Como siempre, vea usted, encontramos al final de cada congregación, encontramos un regalo. Siempre hay uno, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Igual dice que los que estaban acá, los efesios, ¿verdad? Tenían otra cosa buena. ¿Y qué era la otra cosa buena? Aborrecía las obras de los nicolaitas. Ahora, la mayoría, muchos se preguntan o nos preguntamos, ¿y quiénes son esos? ¿Quiénes serán esos? ¿Verdad? ¿Será que serán los hijos de algún tal Nicolás o algo parecido? Bueno, hay muchas, de verdad, hay muchas especulaciones al respecto de quiénes son estos nicolaitas. Es bien incierto, les voy a decir, es bien incierto. Sin embargo, se ha llegado a saber de que estamos hablando de personas paganas. Estamos hablando de paganismo. Estamos hablando de lo que, digamos, en el tiempo actual, muchísimas personas, por ejemplo, estamos hablando, cuando dice acá, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, es todas las cosas que tienen conexión con el paganismo. Estamos hablando del paganismo de aquel tiempo, que no cambia mucho, ¿verdad? Estamos hablando de festivales, ¿verdad? Dedicados a Baal. Estamos hablando de cómo decir, de fiestas, por ejemplo, pero fiestas no, digamos, no fiestas, las fiestas del Eterno, sino festivales que se ofrecían a los dioses, ¿verdad? Y estamos hablando de paganismo. Ahí creo que entramos en en pocas palabras podemos decir que los efesios eran personas ricas en obras, eran personas que trabajaban arduamente, eran personas que tenían mucha paciencia, eran personas que se guardaban del paganismo, eran personas que, ¿cómo decir?, probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, los hallaba mentirosos, tenía eso, pero a pesar de tener todas esas cosas buenas, no tenían el primer amor. Así que, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que pasaba acá? Como no se tenía el primer amor, nada de lo bueno que tenían les iba a servir. Nada. Imagínense estar trabajando, sufrir, una vida sufrida, ¿verdad? O sea, trabajando arduamente, ricos en obras y para nada. O sea, es para ponerse a pensar lo importante que es el amor. Fíjense bien, el amor. El hacer las cosas, el tener ese primer amor en nosotros, ¿verdad? Porque digo, o sea, cuando se habla acá de ese primer amor, es así como una pareja, ¿no? Cuando se conocen y se hacen novios y eso, pues, todos hemos sentido eso, ¿no? Eso, las mariposas que dicen en el estómago y toda esa cosa que se siente cuando el novio llega a ver a la novia, ¿verdad? Y eso en el matrimonio tendría que sentirse siempre, o sea, ese amor así. Sin embargo, lo que pasa muchas veces en el matrimonio es que conforme va pasando el tiempo, eso se va, ya de verdad, va desapareciendo, ¿verdad? Y ellos hacen hasta muchos chistes hacen con respecto a eso, ¿verdad? Del hecho, de hecho, ¿cómo se llama? Del cuidado que tenía cuando era novia y ya después ya le grita, ya son pleitos, ya, no sé. Entonces, cuando aquí el Eterno está diciendo es esto, ¿verdad? Porque cuando se llega al conocimiento del Eterno, pues obviamente venimos, ¿verdad? Y nos enamoramos del Eterno. Pero muchas veces, si dejamos nosotros, si nos enfriamos, oiga, podemos llegar a hacer las cosas. O sea, quizás las mismas cosas que hacemos hoy, las mismas que hacíamos al principio, pero fríos. Entonces,
Cuando ya las cosas se hacen con frialdad, ya de verdad, ahí ya se apagó la llama del amor. Entonces, ¿qué sucede con esa llama del amor? Tenemos que mantenerla nosotros. Por eso es que le repito el pasaje donde Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Avívalo. ¿Y cómo lo iba a avivar? Bueno, orando, estudiando, hablando con el Eterno, haciendo ayunos cada cierto tiempo. Esa, oiga bien, es en parte. La otra, de ahí pues viene el hecho de, pues obviamente como dice la palabra, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué voy a hablar yo? Pues obviamente, si lo que tengo en mi corazón es al Eterno y amor por Él, pues mi boca va a hablar eso, ¿verdad? Mi boca va a tener, todo el tiempo voy a ver a quién le hablo, a quién le ayudo, ¿verdad? Y voy a reflejar el amor del Mesías. Voy a ser un reflejo del Mesías. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que Él dijo. Él es la luz, pero dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así que, pues, el premio, ¿verdad? En el verso 7, Apocalipsis 2:7, el premio es, oiga, el que tiene oído, oiga. Y fíjense bien, no simplemente estamos hablando bueno, el que todos tenemos oídos, pues entonces, oiga, no. Estamos hablando de algo más que simplemente oír. Es como cuando el Eterno nos dice Shema. ¿Qué significa Shema? Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, Israel, oye. Pero no oír así, no que, para que me entiendan quizás, escucha, oh Israel, escucha. Entonces podemos decir que no es lo mismo oír que escuchar, para ser entendible. Oír, podemos oír un montón de cosas, pero sin poner sentido. Cuando hablamos de Shema, de escuchar, es porque vamos a escuchar con el objetivo de poner atención y poner por obra lo que estamos oyendo. Entonces dice: el que tiene oído, que oiga. Porque si hablamos solamente de oír por oír, la misma palabra dice: porque no son los oidores de la ley justos ante el Eterno. No, del oír, no, eso no funciona. Solamente oír y oír y oír. Usted puede oír mucho, llenarse de mucho conocimiento, pero si solamente nos llenamos de conocimiento y no llevamos a la práctica lo que sabemos, lo que estamos haciendo es ganando más condenación, porque entre más se nos da, más se nos va a pedir cuenta. Entonces, que el Eterno tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, ¿verdad? Porque solamente Bueno, ¿sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hemos entrado al nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene mejores promesas. Y una de esas mejores promesas es que el Eterno mismo va a ayudarnos y Él va a poner la Torah en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Ya no nos va a decir, como dice allá el libro de Proverbios, escríbela en tu corazón. Ya no me va a decir que yo, sino que Él la va a hacer. Entonces, la verdad que tenemos todo servido en bandeja de plata, pero qué gran responsabilidad. No lo veamos así, veámoslo como una tremenda bendición. Así que, dice luego, ¿verdad? Que el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Keilot, el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere. Oiga, al que venciere. Por eso siempre digo, estamos en una lucha, estamos en una prueba, estamos en el desierto aún. Salimos de Egipto, pero no hemos llegado a la tierra prometida, estamos en el desierto. ¿Y para qué estamos en el desierto? Bueno, váyase a leer Deuteronomio 8 y se va a dar cuenta ahí, 8.4, 8.5, 8.6, como dice el Eterno: y yo te he traído por este desierto, ¿verdad? Para saber qué había en tu corazón, si habíais o no de guardar mis mandamientos. Es a través de las pruebas, es a través de las dificultades como Él nos prueba, porque realmente les voy a decir, en realidad es en las dificultades cuando se prueba si nosotros somos verdaderamente hijos del Eterno, porque cuando todo va bien, no hombre, sí cualquiera, ¿verdad? Pero cuando las cosas comienzan a ponerse color de hormiga, se dice acá, comienzan a ponerse difícil, allí se prueba. No es en la salud,
es más que todo en la enfermedad. No es en la riqueza, sino que en la pobreza. Bueno, es lo que usualmente se dice cuando dos personas unen sus vidas, y eso es cierto. Entonces se prueba más que todo en las dificultades. Y por eso es que dice ahí, al que venciere. O sea, eso quiere decir que hay una lucha que debemos de ganar, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos corren, dice, todos corren en el estadio, pero uno lleva lo que es el premio, ¿verdad? Esa corona, como dijo él, yo estoy ya pues próximo a partir y ya el Eterno me dará la corona, ¿verdad? Esa corona de gloria que no solamente, decía Pablo, me va a dar a mí, sino también a aquellos que se esfuercen y sean valientes y sean vencedores. La gran bendición es que no estamos solos. Esa es la gran bendición. Yo solo no podría, así, tiraría las toallas. Pero no. El Eterno va a través del Mesías como poderoso gigante para que podamos llegar a la meta. Y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Así que vale la pena. ¿Sí? Realmente, como dice su palabra, aunque fuera el mayor de los sufrimientos, dice que lo que aquí se sufre no se compara con la gloria venidera. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre de Yeshua. Vamos a orar, ¿verdad? Y pues quedamos despedidos, ¿verdad? El Eterno, si Él nos da la vida, el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a seguir con este tema y vamos a seguir con el mensaje a la comunidad de Esmirna, ¿verdad? Así que invitados, ¿verdad? Para el día miércoles a las 4 de la tarde y el jueves también a las 4 de la tarde, hora del Salvador, para que comencemos a estudiar verso por verso la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ya terminamos la primera, ahora pues vamos por la segunda carta. Así que quedan todos invitados, ¿verdad? De la misma manera, invitados también a entrar al canal de YouTube, ahí en mi descripción, ¿verdad? Ahí aparece el canal y aquel que no lo sepa y no lo halle, pues escríbame y yo con gusto se lo voy a mandar para que pueda pues ver los temas que ya tenemos ahí grabados, ¿verdad? Que pueda ser de bendición para su vida y compartámoslos también con otras personas para que pues esta palabra pueda llegar hasta lo último de la tierra. Así que pues ¿qué? Ya tenemos solamente, ¿verdad? Ya tenemos todo servido en bandeja de plata. Lo único que tenemos que decirle al Eterno es Hiniani. Es en hebreo, significa en español heme aquí. Baruch Hashem. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más, Padre, estudiar tu bendita y santa palabra.